Padre, te agradecemos, Señor, porque hoy, al iniciar este momento especial de estudio de tu palabra, queremos que tú nos ilumines, que tú seas el que coloque las palabras que deben ir en mi mente, las ideas que deben estar presentes, pero que también el espíritu necesario para que la palabra de Dios pueda penetrar y quemar en nuestros corazones. Rogamos porque tu Espíritu Santo nos acompañe en todos los lugares donde estamos. Gracias, Señor, porque esa es la ventaja del Espíritu de Dios. Puede estar con nosotros independientemente del lugar en donde nos encontremos. No tenemos que estar reunidos en un mismo lugar. Puedes actuar lejos o cerca, es indiferente para ti. Obra hoy en nuestros corazones y confiamos en tu misericordia. Gracias por tu bondad. En Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, es un privilegio volver a acompañarles aquí. Tenía ya muchos sabaditos que no estaba acompañándoles. Quisiera que no fuese así, pero realmente yo reconozco que va a tener que ser así muchas veces, porque ya que están abriendo las iglesias, pues obviamente es diferente, es distinto, no es igual que en las mismas condiciones que estábamos durante la cuarentena. De hecho, hoy las personas de Caldas, de la iglesia de Caldas, en su mayor parte, están abriendo presencialmente, por eso ya no están acompañando. Por eso solo está presente aquí la iglesia o los hermanos de la iglesia de La Estrella y también los hermanos de la iglesia de Oreb. No todos tampoco, obviamente hay más que también se están reuniendo en grupos pequeños. Pero tenemos el privilegio también de contar con una gran cantidad de personas de otros lugares que también nos están acompañando. Bienvenidos todos. Hay una segunda cosa que quería recordarles. En la clase bíblica, recuerden, 3:15 a 4:30, porque hoy tengo también una certificación con los ancianos, una ceremonia especial, y vamos a estar siguiéndolo. Los invitamos para que acompañen a esa ceremonia virtualmente. Yo les estaré mandando el enlace. Y la última cosa que quería contarles hoy es un hecho especial, ¿cierto? Vamos a publicarlo en el momento en que sea propicio, cuando ya tengamos todas las cosas bien listas, pero por la gracia de Dios ya también tenemos un lugar donde construir un templo en Amagá y damos gracias a Dios por eso, porque está creciendo. Así que esperamos que Dios nos pueda bendecir lo suficiente como para continuar con todos esos proyectos que tenemos en nuestro corazón. No siendo más, quisiera invitarles, hermanos, a que busquemos en el libro de Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29 es el texto en el que quisiera que empezáramos en esta mañana. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29 es un texto bastante fascinante, muy interesante por las aristas que puede tener a la hora de interpretarlo. No voy a hacer una exégesis de ese pasaje porque quiero estudiar otra porción de la Biblia y este versículo me va a servir de base para comprender la lección fundamental que queremos dar a entender hoy. Voy a tratar de ser lo más sencillo posible para que todos podamos comprender, ¿cierto? En el capítulo 7 de Eclesiastés, en el versículo 29 dice: he aquí solamente esto hallado, dice Salomón, después de toda la vida que ustedes saben que él pasó. Muy buena al principio, muy mal al final, pero aprendió al finalmente las lecciones. Y él dice: he aquí solamente una cosa hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero él se buscó muchas perversiones. En otras versiones dice: Dios hizo al hombre recto, pero él buscó sus propios caminos. Entonces, este pasaje es muy interesante, hermanos, muy interesante. Dice que Salomón, después de todo lo que tuvo que pasar, ustedes conocen lo que fue la vida de Salomón, seguramente. Una vida que tuvo grandes bendiciones materiales, que tuvo mucho de lo que quizás las personas quieren, anhelan o desean tener, pero que finalmente fracasó en la parte espiritual y gracias a Dios se arrepintió a tiempo como para escribir Eclesiastés. Y después de una vida semejante, porque yo no creo que ninguno de nosotros haya pasado por la experiencia de Salomón, él encuentra algo fascinante. Él dice: he hallado esto, dice en su corazón. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Así que hoy yo quiero indagar en este misterio que Salomón dejó hasta aquí. Salomón no explica, Salomón no
no se extiende en este misterio, simplemente lo deja presentado. Pero es obvio que es un misterio. La pregunta es, si estamos bien o estamos en un camino de santidad y correcto, ¿por qué buscar perversiones? Es más o menos como la pregunta que ahorita hacíamos, ¿cierto? Que la nueva Ruth nos contestó por ahí. O sea, uno puede entender que alguien que esté mal busque estar bien, pero es difícil entender que alguien que esté bien busque estar mal. Eso no tiene sentido. Es uno de los misterios más grandes de la vida, y no solo de la vida humana, de la vida espiritual. Ojo lo que estoy diciendo, es un misterio. Mira, ¿por qué misterio, pastor? ¿En qué está el misterio? Hay muchas razones para verlo de manera misteriosa, ¿no? Entonces yo lo primero que quisiera plantear es eso, ¿no? Debemos comprender que la vida o el drama de la pregunta que estamos tratando de contestar es que hasta cierto punto no tendremos una respuesta completa. El mal en la tierra y en el universo es un elemento extraño. Indagar por qué al final nos va a llevar a un callejón sin salida. Elena de Guay, en una cita muy interesante, seguramente ustedes han escuchado, afirma que el mal no puede ser explicado porque el mal no puede ser excusado. Y que encontrar una explicación a lo malo sería encontrar una excusa para lo malo. Es decir, si algún día Satanás pudiera decir, no, es que yo me volví malo, que fue por esto. Entonces Satanás estaría excusado y no tendría responsabilidad. Pero como el mal es una decisión, no puede ser eximido de su responsabilidad y por lo tanto no puede ser explicado. Ese párrafo de Elena de Guay es fascinante, es interesantísimo, pero mi objetivo fundamental es comprender qué es lo que pasa cuando una persona que está bien decide estar mal. Pero pastor, eso no, yo no creo. O sea, ¿quién va a querer eso en la vida? Pues yo le voy a mostrar un ejemplo. Segundo libro de Samuel. Segunda parte del libro de Samuel, en segundo de Samuel, en el capítulo 11, en el versículo 1. Segunda parte del libro de Samuel, en el capítulo 11, en el versículo 1, es un texto interesante. Bueno, les cuento. Yo tuve la oportunidad de ser pastor en diferentes lugares antes de estar aquí acompañándole, dirigiendo en el distrito de Chagüí. Cuando yo lo conocí, era una de las personas más importantes de la iglesia. No solo por el factor económico, que seguramente algunos dirán, porque daba muchos diezmos, pero no era realmente por eso. Era un líder de mucho valor, de mucha importancia. Él había comenzado su vida profesional con trabajos muy sencillos, muy humildes. Era una persona que servía como mensajero en su momento, en su juventud. Fue mensajero, como todos nosotros le tocaba luchar para conseguir las cosas del día, vivir en un cuarto pequeño, tratar de juntar dinero para conseguir las cosas, para poder casarse, para poder participar de todo lo que un hombre necesita. No era un tiempo fáciles, pero ¿sabe? Él era un hombre de una personalidad y de un carácter atrayente. Así que de alguna u otra forma logró ganarse la buena voluntad de sus jefes. Él trabajaba por una empresa constructora. Y los jefes o las personas de la empresa, queriendo ayudarle, le invitaron a que se hiciera contratista de la empresa. Le explicaron qué tenía que hacer, cómo debía hacer y cuál era el trabajo que él necesitaba realizar. Siendo una empresa constructora, por supuesto, que los proyectos a los que nos referimos son enormes. Él pasó de manejar un presupuesto como el de usted, como el mío, a manejar grandes sumas de dinero, construir 1,000 o 2,000 casas, 3,000 apartamentos, varios edificios. Las cantidades de dinero que empezaron a pasar por sus cuentas aumentaron significativamente. Ya no era él solo, ahora tenía que manejar un grupo de personas, se convirtió en empresario. No de la noche a la mañana, fue un proceso, pero fue rápido.
todos en la iglesia se sentían alegres por ese cambio que este hermano que ha tenido. Era algo asombroso. Y siendo un hombre de corazón noble, llamó la atención el hecho de que él no se apartó, no se enorgulleció, o por lo menos eso todos pensaron, porque de hecho él continuó siendo fiel a la iglesia, sirviendo, construyó varios templos de nuestra congregación, donados completamente por él. Era algo extraordinario, era algo maravilloso. La gente estaba muy feliz de ver cómo la obra de Dios también obra en las personas de clase alta. Y este hombre que había nacido dentro del seno de la iglesia era una alegría para todos los corazones. Cuando yo fui a la casa de él vivía en una finca de 1.200 millones de pesos. Comía en una mesa que era larguísima porque tenía una familia muy abundante. 2 vehículos, muy buena capacidad financiera y parecía que todo marchaba bien. Era la cumbre del éxito, es lo que era como el ejemplo de lo que deberíamos ser los cristianos, ¿cierto? No solo bendecidos materialmente, sino bendecidos espiritualmente. Pero todo eso que parecía tan bueno y que parecía tan chévere y que parecía tan dirigido por Dios, y que seguramente era así porque nosotros creemos que si Dios da bendiciones para también las compartamos, ¿cierto? Todo eso de un momento a otro comenzó a haber una situación delicada. Comenzaron a surgir voces de uno y otro lado, personas que reclamaban, decían, venga, ¿usted conoce a tal persona? Sí, es que él me debe. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Y dice, no, pero el hermano tiene, pues seguramente son deudas temporales. Al principio no se le dio mucho crédito a esas voces, pero con el pasar de los días comenzaron a crecer los rumores y a multiplicarse las personas que hacían reclamos. Gente importante comenzaba a llamarme y a decirme, ¿usted conoce dónde está el hermano tal? Y yo le decía, no, pues no sé, yo lo vi el sábado, pero no sé dónde va a estar este sábado. Y de un momento para otro desapareció de la finca, él se fue después para otra. Y cuando yo fui a visitarle me decía, pastor, no le vaya a decir a nadie dónde estoy. Y yo me pregunté por qué. Y recordé entonces que los días antes él le había estado comentando a uno de los hermanos de la iglesia que estaba pasando por momentos económicos duros, porque estaba endeudándose mensualmente con un crédito con un banco por 60 millones de pesos para poder alcanzar a cubrir la nómina. Y eso llamó la atención y los hermanos comenzaron a orar preocupados por esa situación que había pasado. Parece ser, dicen, no puedo decir porque yo no estuve ahí directo mirando, pero dicen que quizás fue la mala administración. Otros piensan que quizás fue la familia que se aprovechó de esa situación. Otros creen que el problema fue que él se enredó con gente de negocios turbios. O quizás fue un poquito de todo esto, no sabemos. Lo que sí sabemos es que de un momento para otro este hermano desapareció. Se fue, se fumó, como que se lo hubiese tragado la tierra. Personas me llamaban y me decían, es que él me defraudó. Y yo decía, pues, ¿cómo va a ser? Es que él me engañó, me presentó unas personas y con cheques posfechados me quitaron la casita. Y las construcciones comenzaron a surgir personas que se quejaban y querían hacer demandas porque estaban teniendo problemas. Y entonces se descubrió que él había caído financieramente de una manera terrible. La empresa para la que trabajaba como contratista, así como llegó de un día para otro, así también lo despachó. Descubrió que hubieron muchos manejos equivocados de recursos. Quizá con buena intención, pero tal vez con mala ejecución, él comenzó a tapar huecos y tenía que terminar un proyecto, pero entonces le faltaba dinero y materiales, entonces esperaba el siguiente proyecto para tapar este hueco y entonces al siguiente estaba colgado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuándo se quiebra
la integridad espiritual del corazón humano, cuando la honestidad cae, cuando esa vida espiritual consagrada que tenemos con Dios se derrumba. Gran misterio de la vida, ¿sabes? Gran misterio de la vida. Dios hizo al hombre recto, pero él busca como perversiones, ¿no? En el libro de Samuel, en el capítulo 11, el versículo 1, tenemos un caso bíblico de lo que estamos diciendo. Cuando uno le está yendo bien, pero de un momento para otro uno decide que le vaya mal. Mira, ¿por qué? Aconteció al año siguiente, afirma el relator, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab junto a sus siervos y a todo Israel, y ellos derrotaron a los amonitas y sitiaron a Rabá, que era la capital de Amón, una nación, mientras David se quedó en Jerusalén. Entonces, este punto de la historia es el punto culminante de la historia de David. No podía haber llegado un rey de Israel más alto que lo que había llegado David en este instante. Era el cumplimiento, dice Elena de White, la profecía que Dios había mandado sobre Israel, de que él sería dominador sobre toda una tierra importante de Palestina. David estaba en la cumbre espiritual, estaba en la cumbre material, estaba en la cumbre económica, estaba en la cumbre social. Parecía que todo estaba bien. Tanto que él ni siquiera tuvo que hacerse presente en la guerra. Él mandó a su comandante. Y cuando todo va bien, también hay peligro, hermano. Pues yo sé que nosotros nos sentimos muy mal cuando nos está yendo mal. Cuando nos está yendo mal, la gente critica, reniega, dice, ¿por qué a mí? ¿Qué es lo que pasa? Dios no me quiere, ¿por qué yo me enfermo? ¿Por qué a mí qué me pasa? Pareciera que yo no hubiese venido sino a sufrir y se queja. Y peleamos con el Señor porque nos va mal. Y pensamos que cuando nos vaya bien, todo va a ir bien. Y no es así. Porque cuando nos va bien, también hay peligro espiritual. Dice que el peligro espiritual de David se disfrazó de mujer. ¿Cómo? Versículo 2. Un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Oiga, no hay nada que uno desee tanto como esto, ¿cierto? Vacaciones, ocio, no tener que hacer nada, oiga. Que usted se levante y no tenga nada que hacer. Yo no sé si él estaba durmiendo toda la tarde, no tenía otro objetivo, de pronto estaba muy agotado. Lo que sí es que el cansado de descansar, ¿cierto? Que es una frase rara, pero es real, uno se cansa de descansar. Cansado de descansar se puso a dar vueltas en la casa a ver qué hacía. Y desgraciadamente se topó con una imagen sugestiva, con una invitación, con una perspectiva insinuante, sensual. Él vio a una mujer que se estaba bañando y bueno, si hubiese sido una mujer quizá poco atractiva, de pronto no hubiese sido problema, pero una mujer muy bonita. Y entonces, para que usted entienda cuál es el problema de por qué cuando uno le está yendo bien también le puede ir mal, se despertó el deseo de lujuria en su corazón, ese deseo de laxinia, esa pasión que en muchos está muy elevada, ¿cierto? Ve, hermano, yo quisiera pensar que cuando uno se bautiza, todas las malas inclinaciones y deseos que uno tenía se mueren, se acaban, ya no existen, se terminaron. Pero no es lo que dice la Biblia. El caso de David muestra claramente que sin importar cuán espiritual usted haya sido, siempre esa naturaleza sigue presente en su corazón. ¿Ok? David se siente halagado, pregunta por ella, versículo 3, envía mensajeros y oh sorpresa, el encanto era mutuo. Entonces, algunos le echan la culpa a Betsabé, otros le echan la culpa a David. Desde mi punto de vista, ambos tienen responsabilidad en el asunto. Porque si bien David invitó, ella pudo decir que no.
esa pasión y esa emoción que se siente con la aventura los atrajo y ese mismo día consumaron la garantía de la desgracia para el resto de su vida. ¿La garantía de qué? De la desgracia. ¿Cómo así? Siempre el pecado parece atractivo, mi querido hermano, mi querido amigo. La primera razón de por qué nos va mal cuando nos va bien, o nos empieza a ir mal cuando nos está yendo bien, es porque la invitación de Satanás siempre va a parecer atractiva. No espere nunca, mi querido amigo, que Satanás le va a presentar algo que no sea atractivo para usted. Pues yo le coloco el caso. No quiero ofender a nadie, pero ¿usted cree que David hubiese caído si la mujer que él estaba viendo era una persona que no era agraciada físicamente, digámoslo fea? Pues yo creo que difícilmente, ¿no? Pues, no. Pero lo atractivo que nos hace Satanás, el pecado, nos seduce, nos engaña y nos hace caer. Eso fue el énfasis que yo le quise dar ahorita a lo que estábamos dialogando. A veces el diablo nos engaña, hermanos, y nos hace parecer lo malo como deseable, como bueno, como agradable, como atractivo. Pero es malo. Escúcheme, hermano, que está en esta hora oyéndome desde su casita. El hecho de que algo sea deseable, atractivo, agradable, no lo hace necesariamente bueno. Son dos cosas. No estoy diciendo que lo bueno tenga que ser feo, tampoco es verdad. Yo estoy diciendo que lo bueno tiene sus encantos, pero lo malo también puede tener su atractivo. Pero por eso usted no puede definir el sendero de su vida espiritual por lo atrayente que me parece, por el gusto mío, no cabe. No contento con su gracia, con su hecho mal hecho, dice que el diablo aprovecha toda oportunidad, hermano. Qué salado David, dirá usted, quedó embarazada de Betsabé. Pero no es que salado, es que hay un trabajo de Satanás detrás de todo esto. Y Betsabé le dice, estoy embarazada, ¿qué hacemos? Si se sabía, David debía morir porque era adúltero. Pero él dijo, no, lo peor no es eso, lo peor es la vergüenza y la pena que yo voy a pasar. Así que él ideó un plan. Trajo a su amigo, porque de paso, la mujer de la que él estaba abusando, con la que él fornicó, adulteró, era esposa de uno de sus mejores generales. Así que él vino y los trajo y trató de que él estuviera con ella para tapar la cosa. No le resultó. Y aburrido de ese plan, fue el autor intelectual de un crimen pasional, en términos modernos. Sí, él le escribió una cartita a Juan, le dio unas instrucciones y Urías murió. Y el drama, hermanos, es que nosotros no nos damos cuenta, pero una pequeña decisión, un pequeño descuido, una hora de ocio, una perspectiva, 5 minutos de placer, no creo que hayan sido más de una hora de placer. Le cuesta mucho, es caro, ¿sabe? Pero David calladito pensó que nadie había visto. Pero sí había alguien que se daba cuenta. Y entonces en el capítulo 12, versículo 1 dice que Jehová envió a Natán ante David. Y él le cuenta otra historia. Una historia que él le dice, mira, había un señor que tenía un invitado, quería darle comer, y él tenía muchas ovejas. Pero como él era tacaño, yo no sé, se antojó fue de la del vecino, que solo tenía una, que era como una bebé para ellos, era su mascota, era todo lo que ellos tenían, una pobre corderita. Y él no quiso sacrificar de las miles que él tenía y se comió la del vecino. ¿Tú qué piensas, David? ¿Qué debería hacerse con él? David enojado, molesto. Mire, esto se me llama la atención. Capítulo 12, versículo 5. Se encendió el furor de David violentamente contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que es digno de muerte el que tal hizo, se tiene que morir ese hombre. Usted era pastor, caramba, ese David es atrevido.
porque él tiene rabo de paja, ¿cómo va a estar hablando? Hermano, mire, la vida me ha enseñado que muchas veces cuando nosotros estamos muy dispuestos a condenar es porque tenemos algo que ocultar. No sea rápido en condenar a la gente que cae, ¿sabes? Porque cuando usted es rápido, de pronto da una mala impresión. David no tiene derecho a hablar, pero es el primero en decir, cierto, que lo maten. Pero él también es culpable. Y Natán le dice, venga, ¿y tú con qué cara dices eso? Tú eres ese hombre. Y entonces en el versículo 7, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí como rey de Israel y te libré de manos de Saúl. Te entregué en casa de tu señor, la casa de tu señor, y puse en tus brazos a sus mujeres. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y como si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Usted dirá, pastor, ¿pero qué está haciendo Dios? Es como sacándole en cara cosas, ¿no? No. Es que Dios les está recordando de dónde había salido. Hermanos, el drama espiritual de nuestra vida cuando nos va bien es que muchas veces la vaca se olvida de cuando fue ternera. Es que muchas veces las personas que estamos casadas olvidamos que una vez fuimos solteros. Es que los padres se olvidan que también fueron jóvenes. Es que los que hemos avanzado un poquito pensamos que ya nosotros ya no caemos de la manera como caen las demás personas. Y dicen, no, esa gente, pobrecito, no saben, ya yo estoy por encima. Y ¿sabe? Qué pena, qué vergüenza, qué error grave cometemos. Y entonces aparece la pregunta que yo les estaba diciendo ahorita, versículo 9. ¿Por qué pues has tenido en poco la palabra de Jehová y hecho lo malo ante tus ojos? Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué si estamos bien queremos que nos vaya mal? ¿Por qué cuando usted está en la cumbre de la vida espiritual usted busca lo malo? Dígame, explíquemelo. ¿Alguien tiene una razón? Denme una razón. Pero pastor, porque somos, listo. No hay razón. Es la naturaleza perversa que todos tenemos. ¿Cómo es que un hombre casado con una mujer reina de belleza, adventista, que fue una mujer tanto bella por dentro, que era una mujer bella por dentro y bella por fuera, ¿sabe? Porque esta mujer se salió del reinado de belleza, a pesar de que era la reina electa, por hacerse adventista del séptimo día. Impresionante eso. Este hombre se casa, tienen 2 hijos, están bien, tienen buen trabajo, casados, hermosos, y un día él llama desesperado al pastor, pastor, hablé con mi esposa, y dice, ¿por qué? No me quiere recibir, pastor, quiere divorciarse de mí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pastor, es que, ¿cómo le dijera? Es que le fui infiel. Y es ahí donde surge la pregunta, ¿por qué? Explíqueme. Si todo está bien, ¿por qué quieres que te vaya mal? No hay una respuesta completa para eso. Esa pregunta es la que todos los días debemos hacer. Dice, no, pastor, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Sí, por supuesto que esa es la respuesta, pero no tiene que ella dominar. Qué triste la vida de David en ese punto. El Señor le da una sentencia, y es aquí donde quiero en los últimos minutitos hablar. Versículo 11, así ha dicho Jehová, yo haré. ¿Quién hará? ¿Quién hará? Yo. Ese yo es Dios. Ojo, yo haré que de tu misma casa se alce el mal contra ti. Es interesante, interesante. Tomaré a tus mujeres de delante de tus ojos y las entregaré a tu prójimo, el cual se acostará con ellas a la luz del sol. Porque tú hiciste esto en lo secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Es impresionante esto. Seguramente usted nunca se había encontrado con una porción tan fuerte. Usted dirá, pastor, pero esto está muy duro. ¿Cómo Dios le dice eso a David? Y más lo que dice, yo voy a hacer eso. Es aquí donde nosotros podemos entender un poquito la forma como Dios actúa.
voy a aclarar, no es toda la actividad divina, pero es parte de la actividad divina. Nosotros entendemos esto como la providencia de Dios. Dios a veces, en parte de su providencia, es actuar de manera indirecta. Este versículo nos va a poder ayudar a entender cómo que Dios actúa muchas veces en los castigos que nosotros experimentamos. No siempre es así, vuelvo y aclaro, pero en esta ocasión Dios actúa de manera indirecta. Aunque la Biblia dice en el capítulo 12, versículo 11 y 12, yo haré que de tu misma casa se alce mal contra ti, vamos a ver cómo se desarrolló la historia para ver si fue Dios el que tomó la decisión o fue las circunstancias y las decisiones propias de las personas. Vamos a ver eso. Y luego de que eso ocurre, usted comienza a ver una historia sumamente amarga y triste. Esto no le va a gustar. Yo sé que no le va a gustar, pero está en la Biblia, yo lo tengo que leer. En el capítulo 13, que es uno de los capítulos más lamentables, vergonzosos de la Biblia, un señor llamado Amón, que era hijo de David, se enamora de su medio hermana Tamar. Se enamora entre comillas, porque realmente no estaba enamorado. Lo que él quería era satisfacer, así como David, su deseo perverso. Él convence con engaños, logra que ella llegue a la casa, que se queden solos y la viola. Triste, lamentable, vergonzoso, penoso. Pero después que la viola, la echa de la casa. O sea, ya. Claro, ella tenía hermanos, ella tenía papá. ¿Quién era el papá de Tamar? David. ¿Y quién era el papá de Amnón? David. Comencemos a hablar de cosas maluquitas. La Biblia dice, yo haré, pero observe esto. La pregunta es, aquí comienza la historia lamentable. ¿Quién sería el culpable de lo que hizo Amnón? Pastor, no, pastor, porque él fue el que hizo su maldad. Sí, pero hay que reconocer que hay una parte de responsabilidad en David. Te dirá, ¿por qué? Dos cosas. Uno, vea, yo no quiero hablar mal de David, no me gusta hablar mal de la gente, es la realidad. David era un mal papá. Es la verdad, no lo puedo esconder, así es, era un mal papá. Y si usted lo quiere comprobar, usted puede leer en Primera de Reyes el capítulo 1 y va a encontrar que David era tan mal papá que nunca le decía a los hijos, mira, no hagas, no, porque él decía, no, hay que dejar que ellos surjan, que la libre personalidad se desarrolle. Ojo, no era un papá bueno. Entonces, comencemos porque era un papá mal papá. Ahí ya hay suficiente responsabilidad, pero un segundo error. El segundo error de David está en el versículo 21, capítulo 13, versículo 21. Dice que cuando el rey oyó todo lo que hizo Amnón, dice, se enojó mucho. Ajá, ¿y qué más, pastor? Ya. Ay, hermano, usted me va a perdonar, pero le tengo que decir la verdad. Usted no puede ver el mal y lo equivocado que se desarrolla entre sus hijos, usted no hacer nada. Todo lo que hace David es que se molesta y ya. Muy bueno, mucha molestia, eso está bien, no está mal. Pero él tenía que dar un paso. Él tenía que, como rey de la nación, claro, Elena de White dice que él se sentía acusado por su propia conciencia, así que él no fue capaz de hacer nada. Pero eso no lo excusa. Tenía que hacer algo claro. Ahí está la pobre Tamar llorando. Pero Tamar, yo le dije que tenía un hermano, se llamaba Absalón. Absalón espera que va a ser el papá y como ve que el papá no hace nada, entonces él decide hacer algo. Espera un año y él mata a su hermano Amnón. Cuando David se da cuenta, entonces ahora comete su tercer error. Ahora sí quiere hacer algo. Porque entonces ahora expulsan a Absalón, obviamente sale huyendo, y él no le permite volver, pensando que lo que había hecho Absalón merecía castigo. Y sí merecía castigo, porque aunque ustedes, mis queridos hermanos y yo, digamos, no, pero es que Absalón fue el que hizo lo bueno, pastor, como él la defendió, pastor. No, hermanos, porque ese no era papel de él. Eso no tenía que hacerlo, eso era justicia por su propia mano.
Y sí, merecía castigo, está bien. Pero David se le olvidó que él no había castigado a Amnón. Entonces, claro, Absalón crece con el resentimiento. A él sí y a mí no. Por eso Absalón se rebela. Esa es la razón. Cuando él regresa, busca que el padre lo vuelva y la coja, pero no porque le ama a David, sino porque él se quiere vengar. Él se rebela y se gana el amor del pueblo y lucha para matar a David y quedarse con el reino. Pregunta, hermano. ¿Dios debió ejercer un poder extraordinario o fue resultado de las malas decisiones que ellos tomaron? Para mí es evidente. O sea, no tuvo nada que... Dios no necesitó ejercer un poder especial. El mismo pecado comenzó a ser una secuencia que fuera castigo el uno del otro. Y yo sé que Absalón fue el cumplimiento de lo que Dios había dicho, porque en el capítulo 16, en el versículo 21, Aitofel, que era abuelo de Betsabé y que también estaba molesto con David por lo que había pasado anteriormente, le aconseja a Absalón: llégate a las concubinas que tu padre dejó para guardar la casa. Le había dejado unas 10 concubinas de David para guardar la casa. Y todo el pueblo va a oír que tú te has hecho aborrecible a tu papá, es decir, odioso, que realmente estás alejado de él. Y versículo 22, pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó a Absalón a las concubinas de tu padre entre los ojos de todo Israel. Usted recuerda que era lo que Dios había prometido: yo haré que tus mujeres las tome otro y delante de todo Israel a pleno sol. Pero no era que Dios lo iba a hacer. ¿O fue Absalón? Claro, fue Absalón. Pero Dios no ejerció su poder para evitar que esto ocurriera. Existe algo que se llama el poder refrenador de Dios. Y Dios decidió no ejercerlo para que el pecado castigara el pecado. Finalmente David logra deshacerse de la rebelión de su hijo. Pero yo necesito entonces que alguien, para finalizar en esta mañana, lea por favor para mí el capítulo 18, en el versículo 33. Pero esa persona que va a leer no puede ser cualquier persona, tiene que ser o un padre o una madre. Y le voy a pedir que lea en ese versículo como si usted estuviera leyendo su propio hijo, su propia hija. Yo quiero que ustedes vean muy el poder de la palabra de Dios. Así que les voy a invitar para que alguien voluntariamente, que el que quiera, lea en el versículo 33 y va a leer como está, pero va a leerlo colocándose en el papel de David y mirando como que Absalón fuese su propio hijo. Yo no puedo hacerlo porque yo no tengo hijos. Entonces, quisiera que alguien me ayudara con eso. ¿Alguien puede? ¿Quién se ofrece? Adelante, hermana Ruth. Lo voy a intentar, pastor. Y así, entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así: hijo mío, Absalón, hijo mío, Rafael, hijo mío, Rafael, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Rafael, hijo mío, Rafael. La entiendo, hermana. Ay, qué dolor estas palabras del padre. ¿Pero por qué David llora? Porque él reconoce que parte del fracaso del hijo también fue el fracaso del padre. Entonces, hermanos, miren, esto es una historia trágica, horrible y de dolor, esa parte. Pero también hay esperanza. David, por lo menos, gracias a Dios, él entendió y pudo alcanzar el perdón. Esa es la parte buena de la historia. Pero tenemos una lección poderosa que aprender. ¿Por qué si estamos bien hacemos que no vaya mal? No haga eso. No lo necesita. Porque cuando nosotros hacemos eso, terminamos como terminó
David en este lamento, con una herida abierta, profunda, y que nunca va a poder sanarse. Yo me hago una pregunta en esta mañana. ¿Hay alguien que quiere pedirle al Señor que ya que nos está yendo bien, nos permita continuar así? Que ya que estamos bien en la vida espiritual, porque yo creo que la mayor parte de aquí está peleando por la batalla de la fe y eso está bien, nos ayude a mantenernos, no buscar más caminos de perversión. Este mundo ya tiene demasiados, hermano. Yo creo que usted va a ponerle otro, no. Habrá alguien que quiere pedirle, Señor, ayúdame a mantenerme en ese camino. Yo no quiero buscar esos caminos de maldad. Gloria a Dios, porque ya ahí veo dos manos alzadas y veo otras personas que también levantan su manito. Gloria a Dios por ellos. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, te pedimos perdón, Señor, porque fracasamos cuando voluntariamente renunciamos a las bendiciones que tú nos entregas, a ese buen camino que tú nos has dado. Padre, no nos permitas, no nos dejes apartarnos de esa senda. Si nos está yendo bien en la vida espiritual, ayúdanos a continuar así. No queremos buscar perversiones como hizo David, porque el fracaso, la derrota y la tristeza fueron el resultado de ese camino. Señor, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Así que ayúdanos no a elegir por los gustos, ayúdanos a elegir por lo que está bien delante de tus ojos. Ayúdanos a que nuestra vista pueda ser transformada por tu gracia y por tu Espíritu Santo. Hay aquí una serie de manos levantadas. Ellos lo hicieron porque quieren mantenerse allí. Señor, ayúdanos a mantenernos ahí. Lo rogamos en Jesús. Amén. Amén. El Señor le bendiga. Un feliz sábado, lo esperamos a las Amén. 15. Ahora las camaritas. Feliz sábado, Dios bendiga. Pastor, ¿a qué hora es la clase bíblica? 3:15. Bueno, gracias, pastor. Dios le Ahí bendiga. estaremos. Amén. Feliz sábado, gracias. Feliz sábado. Feliz sábado, Dios los bendiga. Buenas tardes. Feliz sábado, Dios los bendiga. Amén. A las 3:15, queriendo Dios. Amén.